Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí tengo la información. Oiga, pues Ricardo Monreal, entre otras cosas, propuso elevar las sanciones a quienes cometan delitos electorales. Esto es darle más herramientas a Santiago Nieto Castillo, sí, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que estará atento a las próximas elecciones 2021. Bueno, en la propuesta de iniciativa de ley se eleva de 5 a 15 años de prisión a quien cometa delitos electorales, y esto incluye, no es delito menor, incluye cárcel, incluye sanciones económicas muy fuertes. Y la respuesta no se hizo esperar. Yo esperaba de los partidos políticos pues que salieran a decir algo al respecto. Se espera mapacheo en 15 estados de la República donde se elige gobernador del estado, pero también se esperan problemas de este tipo en todo el país donde se van a elegir consejos, se van a elegir congresos locales, diputaciones locales, ayuntamientos, cabildos, es decir, habrá actividad en 2021 si es que no sale el hecho que ya anda metido con el asunto del voto electrónico. Eso tendrá que pasar por el Congreso. Eso no lo puede hacer como él quiere, a su gusto. Salió Ciro Murayama, que no tiene ningún pudor en lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel. De hecho, lo compara en un libro que saca ahí con toda la dedicatoria al presidente Andrés Manuel. Recordemos que Ciro Murayama llegó al Instituto Federal Electoral propuesto por la izquierda, por el PRD, bueno, las izquierdas, pero sirve al poder, se hizo derecho. Ya son lo mismo, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Se lanza contra el presidente y Lorenzo Córdoba Vianello pasa de decir que a todos se les queman las habas y que no puede haber nada más polarización, pues eso es una confrontación política. No, ahora habla también no solo de la polarización, sino de la descalificación. Es decir, en lugar de que respondan los actores políticos, responde el INE. ¿Cuál es la democracia que tenemos? ¿Cuál confianza podemos tener en estos representantes de la democracia en el país? ¿Qué pasa con, en este caso, el poder legislativo? ¿Por qué tantas libertades que ya rayan en el libertinaje por parte de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba Vianello? No podemos permanecer en un status quo de ineficacia, de indolencia y de corrupción que está visto en el Instituto Nacional Electoral. Ellos han validado desde las elecciones pasadas con irregularidades muy serias, y para citar un caso, nada más un caso de Peña, por ejemplo, el caso Monex Gate, y lo avaló el INE. El caso de Calderón lo avaló el IFE. O sea, no hay así como que confianza en los estados, el Estado de México, el Estado de Coahuila, donde se puso en funcionamiento todo un aparato para cooptar el voto. Eso lo sabe el INE. ¿Por qué ahora salen con que son los salvadores de la democracia? ¿De cuál democracia? ¿Es la del Prianato? ¿Es la de sus amos, Claudio X González, FEMSA, el diabluco de FEMSA, el señor Fernández de FEMSA? ¿Quién más? Está Soriana, está Lala, está pues Aeroméxico, entre muchos otros. Y pues la propuesta de Ricardo Monreal, que ya está en comisiones, para elevar las penas, las multas y la penalidad a quienes cometan fraudes electorales, vigilados por Agustín Ortiz Pinchetti, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, y por la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo, pues no los puso de buenas, al contrario, los lanzó en contra de la 4T. Bueno, siempre han estado lanzados, pero destaparon sus juegos, sus cartas. Ustedes, tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba Vianello, Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, responden a intereses prianistas, y aquí están las pruebas. Vamos a la información. Dele usted like para quitarle la máscara a estos tipos y ver de qué manera el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo a través de sus órganos de trabajo como es la UIF, podría estar ya vigilante, porque creo que son bastante serios los comentarios, muy ligeros, pero muy comprometedores. Se supone que ellos deben ser neutrales, ni para un lado ni para el otro. ¿Verdad que están cargados? A eso se le llama jugar con dados cargados. Una cosa, no nos pueden dar a tolito con el dedo, ya no. A una sociedad tan despierta, tan participativa, no nos van a hacer la misma de siempre. Pónganse muy atentos, estemos vigilantes, y pues hay que exigir en este caso
que le den más herramientas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ya han hablado del tema, pero vamos a ver cómo reaccionaron a esto. Si apenas fue una probadita, hombre, pero bueno, así las cosas, así empezaron. La declaración de Ricardo Monreal de la propuesta que hizo Morena, la iniciativa de ley que endurece las penas por fraude electoral con hasta 15 años de prisión. La pena de prisión puede aumentar hasta en una mitad si la autoridad jurisdiccional competente en materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinadas. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aquí está la nota, no se ve completo ahí, publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente una propuesta de reformar la Ley General en materia de delitos electorales, mediante la cual se establece castigar con hasta 22 años y medio de prisión el fraude electoral. De acuerdo con la iniciativa, se prevé agregar un artículo 20 transitorio al ordenamiento. El senador Monreal considera que el fraude es una conducta que ha caracterizado históricamente a México, por lo que con la propuesta se impulsa un tipo penal para que las afectaciones a los procesos electorales no queden impunes y se dé un ejemplo a la sociedad a donde persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas. Esto es la exposición de motivos. Asimismo señala que la pena de prisión puede aumentar hasta en una mitad si la autoridad jurisdiccional competente en materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes en detrimento de uno o más de los principios constitucionales. Eso también se aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata. De acuerdo con la exposición de motivos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, precisa que la propuesta se realiza con base en la necesidad de discutir y reformar la legislación aplicable en materia penal electoral para hacer más eficiente la labor de la Fiscalía especializada en delitos electorales, además de mejorar la relación con la autoridad y con la actividad jurisdiccional. Además, enfatiza que aunque existen tipos penales que definen las conductas. A ver, ¿dónde estoy acá? Aquí está. Además, se enfatiza que aunque existen tipos penales que definen las conductas consideradas como delito electoral, aún se debe garantizar la correcta aplicación de esta para que los procesos electorales se desarrollen en cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, máxima publicidad, independencia y objetividad. La iniciativa fue turnada a comisiones para estudio y dictamen, es decir, ya está dentro. ¿Qué respondió Ciro Murayama? Mírelo, aquí lo tiene, así le fue. Ciro Murayama compartió en Twitter: ¿cómo identificar a un político autoritario? Rechaza reglas democráticas, niega la legitimidad a sus oponentes, tolera la violencia, restringe libertades civiles, incluidos los medios de comunicación. Y muestra esta parte de un libro. A partir del trabajo del INS, hemos concebido un conjunto de 4 señales de advertencia conductuales que puede ayudarnos a identificar a una persona autoritaria cuando la tenemos delante. Deberíamos preocuparnos en serio cuando un político, 1, rechaza ya sea de palabra o mediante acciones las reglas democráticas del juego. 2, niega la legitimidad de sus oponentes. 3, tolera o alienta la violencia. 4, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. La tabla 1 indica cómo evaluar a los políticos en atención a estos 4 factores. Eso es lo que el libro que publicó el mensaje de Ciro Murayama, que fue escrito por Levinsky y Sablat, siguiendo a Lins, ofrece esta guía. Y así le fue en redes sociales. Pues que yo sepa, el presidente les ha dado tanta libertad, incluso a la oposición, pues para que se agrupen, para que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. No es que se pueda esperar mucho de él. Algunos consideran que algunos funcionarios del INE serán removidos tarde o temprano debido a que no se toman en serio su papel. ¿Es que los consejeros electorales pueden manifestar sus apatías políticas de manera pública? No, no debe ser, no se debe permitir. Y si esto fuera poco, aquí está Lorenzo Córdoba Vianello en una entrevista con Javier Risco y Gabriela Hueyquete. Escúchelo. A ver, porque nos escucha, veamos y
Ahí va. Tienes toda la razón, Gaby. Las elecciones naturalmente contrapuntean a las distintas posiciones. Pues de eso se trata, de evidenciar, digámoslo así, las diferencias que se tiene respecto del adversario político. Pues usted está buscando el voto, ni más ni menos. El problema es que esa polarización, déjame llamarla así, adjetivarla, democrática, implica el reconocimiento de la contraparte y el reconocimiento de la eventual validez de sus posiciones. Tú puedes no estar de acuerdo, pero reconoces que es indispensable y que es legítimo que alguien piense distinto a ti. Cuando se agrega el componente de la intolerancia, al de frente ya no se le ve como parte de una, digamos, sociedad compleja, sino como un enemigo, como alguien que no tiene legitimidad, no solamente política, sino eventualmente incluso hasta moral, para estar enfrente de ti. Y esas posturas, es decir, cuando a la polarización se le agrega este factor de intolerancia, entonces sí hay que tener cuidado, porque estamos frente a un elemento que erosiona la lógica de la convivencia democrática, que descalifica el pluralismo y la diversidad de posturas, y que es la antesala, es una especie de caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Todos los regímenes autoritarios del siglo XX, Gaby, todos absolutamente, partieron de la descalificación del contrario, de la identificación del contrario y de su catalogación como el enemigo. Cuidado, porque si eso se instala en la mentalidad, digámoslo así, de la gente, de la ciudadanía, pues entonces estamos sembrando el terreno para tempestades autocráticas que una democracia, que pueden poner en riesgo a una democracia. Y yo creo que el discurso, el tono del discurso, a un año de la elección que estamos viviendo, es un discurso que debería llamarnos a todos a atención y a ejercer nuestra responsabilidad y compromiso democrático, Gaby. Bueno, a ver, y perdón, es parte de este discurso en medio de la peor crisis sanitaria registrada en las últimas décadas, voces rumbo ya al 2000. Pero cuando se politizan estos temas, que deberían ser temas transversales, nadie gana con la violencia, nadie gana con la pandemia, pero caímos en el juego de politizarlo, y ya una vez más ese elemento de diferenciación entre gobiernos y oposiciones, entre partidos mayoritarios y partidos minoritarios, lo cual no está llevándonos a ningún lado bueno. Es decir, ya la pandemia ya es un tema político, para decirlo en pocas palabras, cuando debió haber sido, como ha ocurrido en otros lados, es un espacio, digamos así, para procesar institucionalmente esta problemática común. Déjame ponerte un ejemplo. ¿Qué pasó en España, en Italia, en países europeos, en democracias consolidadas? ¿Cuál es el lugar de discusión de las políticas públicas? El Parlamento. Claro, tú me vas a decir son sistemas parlamentarios, y yo te diría, sí es cierto. Pero ve, por ejemplo, la discusión que la pandemia ha tenido en Estados Unidos a propósito de la generación de recursos públicos y demás en el Congreso. Bueno, ¿qué pasó en cambio en México? Pues el Congreso desapareció. Esto no lo digo yo, lo han dicho dos juristas de primer orden como son Pedro Salazar y Sergio López Ayón. Escribieron un artículo hace algunas semanas que transmitía una enorme preocupación justo cuando la pandemia demanda un ejercicio activo, decidido, fuerte, contundente de los gobiernos. Lo que pasó en México no es que se activaran los contrapesos democráticos como son el Congreso, sino que desaparecieran. El Congreso ha desaparecido, se ha borrado del mapa, justo en un momento en el que ese espacio de la pluralidad debería ser, digámoslo así, tener una actividad importantísima, discutiendo, acompañando las políticas gubernamentales en este sentido. Pero bueno, es parte de ese contexto polarizado en donde pues los contrapesos parece que son normales, Acordémonos una cosa, luego uno habla de contrapeso y dice, ya, salió que está en contra de alguien. No, aquí no se trata de estar en contra de alguien o a favor de alguien. Ese es el error, digámoslo así, polarizante del discurso que hoy prevalece en nuestro país. Bueno, esos son los comentarios de Lorenzo Córdoba, pues eligen 15 gubernaturas, congresos locales en 30 estados y casi 2,000 municipios. Nunca había ocurrido una elección tan grande, pero tampoco nunca había habido tantos billetes para el Instituto Nacional Electoral. A propósito de todo lo que se van a gastar en 2020, este año, tienen un presupuesto superior a los 16,000 millones de pesos.
Hoy veo a los partidos políticos pidiendo un ingreso universal a los mexicanas y mexicanos, y no es malo. Pero, ¿por qué no aportaron? ¿Por qué no aportar los partidos si no tienen ninguna actividad electoral? Que va a empezar a 3 meses antes de que termine el año, por eso, pero son los puros registros, no tienen mayor gasto. Lo que no les gusta es entrarle con su parte, solo quieren exigir lo que nunca han dado. Que no hay resultados en la cuarta transformación, discúlpenme, pero hay muchos apoyos a los más necesitados. Como siempre fue para los ricos, los poderosos, a esa oligarquía mexicana, ahora se revienta pues Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Así están, reventaditos, como deben estar, y deben estar preocupados. Se vienen penas severas, más herramientas a la UIF y a la FEPADE. Al tiro con las tranzas electorales. Ahí está el apunte y ahí están las reacciones. Polarizados los del INE. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.